Gloria al Señor. Pónganse de pie y abra la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso número 12. Vamos a estar hablando bajo este tema maravilloso, cómo se debe o cómo se viste un escogido de Dios. ¿Ah? Aleluya. Y ahorita vamos a saber si somos escogidos de Dios o no. Gloria al Señor. Colosenses, capítulo 3, verso número 12. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Léalo usted, hermanos. Bendita la palabra del Señor. Cierra sus ojitos, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, venimos ante tu santa presencia, Dios mío. Muchas gracias por esta bendición. Aleluya, de llegar a este lugar sanos y salvos. Gracias por guardar nuestra vida en este día, aún del peligro de la muerte. Usted ha tenido misericordia y nos ha librado, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por extender tu mano milagrosa, tu mano maravillosa sobre nuestras vidas una vez más. Y nos das el privilegio tan maravilloso de poder estar en tu casa este día 16 de febrero, día de enseñanza, lunes, el cual, Padre amado, nos reunimos para aprender tu palabra. Queremos, Dios mío, ser edificados en tu palabra, en la fe, en la sana doctrina. Apresura tu palabra y ayúdanos en todo momento a crecer espiritualmente. Te lo pedimos todo en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Puede sentarse, mis hermanos. Ocupe su lugar, glorifique, exalte y bendiga al Dios del cielo. Amén, hermanos, porque estamos en la casa del Señor para glorificar y exaltar a Dios, porque Él es bueno. Dice la palabra del Señor: alabad a Jehová. Es un mandamiento, es una orden, es algo categórico que no podemos pasar por alto. Alabad a Jehová. ¿Amén? Y dice, ¿por qué? Porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Qué maravillosa palabra del Señor. Bien, hermanos, vamos a entrar al tema. Este es uno de los versículos, mis hermanos, un extracto de este capítulo, aleluya, que nos habla de mandamientos, ordenanzas, estatutos para nuestra vida espiritual, para ponerlos en práctica, para ponerlos por obra, como cristianos, como hijos de Dios, aleluya, y nos ordena cómo debemos conducirnos, ¿verdad que sí? Tanto en el aspecto, aleluya, humano, pero también en el aspecto espiritual y en el aspecto de trato de unos con otros. Habla tanto con nuestro carácter, habla también, hermano, de nuestra manera de ser, que es nuestro carácter, pero también cómo nos conducemos, hermano, aleluya, en el trato y el comportamiento con los demás. También habla directamente, hermano, de nuestra santidad. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor. Y si podemos leer el contexto del verso número 5, dice, hermano: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Verso número 6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, hermanos, cada uno de estos versículos que vamos a estar viendo esta noche hablan a nuestra vida para obedecer, ¿verdad? Para ponerlo por práctica, para ponerlo por obra, para poder obedecerlo, porque la palabra de Dios, todas se tienen que obedecer. Está escrita no para solamente como para algo que podamos leer y pasar por alto, sino es para obedecer. El mandamiento es para obedecer, a la palabra de Dios es para obedecer, aleluya. Sigue diciendo, hermano, cosas por las cuales, dice, la ira de Dios viene ¿sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. Verso 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Y no nos vamos a detener en recordar cómo fue nuestro pasado, cómo vivimos, qué hicimos, qué no hicimos. Había un hombre por ahí que decía: yo sí, hasta se gozaba cuando predicaba del pasado. Yo sí, los bailes y hombre, pero hacía como que se gozaba todavía.
Pero nosotros no, al contrario, debe darnos pena, debe darnos vergüenza delante de Dios, pero gloria a Dios porque Dios ha perdonado todos nuestros pecados, ¿verdad que sí? Aleluya. Entonces no hay necesidad de meternos en materia de cómo fuimos, sino ahora cómo debemos ser en Cristo. Dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos estamos en Cristo, hermanos? Aleluya. Entonces, versos 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Número 1, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Verso 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Verso 10, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero ¿cómo va a tener ese conocimiento? ¿Cómo se va a ir renovando hasta llegar a esta altura? ¿Cómo? Por medio del mandamiento, por medio de la palabra de Dios. Obviamente tenemos que ir a la palabra, lo que nos enseña, porque por nosotros mismos no vamos a poder dar fruto. Por nuestro propio criterio, créame, hermano, que debemos de quitar eso de nosotros. Yo pienso, yo creo, yo digo, y tenemos que ir siempre a lo que la palabra del Señor nos enseña. Amén o no amén. Verso número 11 dice, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Gloria al nombre del Señor. Y termina o sigue el verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, lo primero que tenemos que aprender a saber es que debemos estar conscientes o debemos hacernos la pregunta, hermano, si somos escogidos de Dios o no. ¿Verdad? A ver, ¿cuántos escogidos de Dios habemos aquí? Ahorita vamos a verlo un poquito más profundo para que vea que muchas veces, hermano, aleluya, lo decimos por emoción o por, es que yo voy a la iglesia. Es que ya tengo 15, 20, 30 años en el Evangelio. Yo me sé los coritos. Es que yo me sé de memoria San Juan 3:16. ¿Verdad que sí? Es que esto, es que el otro. Y me sé de memoria los libros de la Biblia. ¿Cuántos saben de memoria todos los libros de la Biblia? Levante la mano. Que se sepa de memoria. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hermana Esteban, ahí a ratito. Hermana 7. A ver, los demás no. Gloria al Señor, mire, hermano. A ver, pero quiero decirle que no porque sepa los libros de la Biblia, ya es escogido de Dios. No, aleluya, hay un proceso, hay un paso y hay algo importante que tiene que haber aleluya, esa determinación, más bien aleluya, esa seguridad más bien en nuestro corazón de que somos escogidos de Dios. Entonces, primer punto, para saber que somos escogidos de Dios. El que es escogido de Dios, hermano, obedece. Aleluya. ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? ¿Cuántos obedientes hay aquí? Como que ya bajaron los amenes, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Por qué? Es que es bien importante saberlo esto, hermano, porque mucha gente vive de la emoción. Mucha gente vive del pasado, mucha gente, es que sí, siento bonito, voy al culto, qué bonito, pero es solamente allí, cuando no hay una relación con Dios, cuando no hay un sometimiento a Dios, cuando no hay una obediencia a Dios. Es triste, lamentable, y podemos ver, hermano, aleluya, que si somos escogidos de Dios, vemos, hermano, que debemos ser obedientes, ¿verdad que sí? Diga, porque el escogido de Dios obedece. Diga conmigo, el escogido de Dios obedece. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ven? Bendito sea el nombre. El que no, le da igual. Entonces vamos a ver esta noche cómo debemos de vestirnos. Incluso, hermano, aleluya, el que no es escogido por Dios, se va a vestir como le dé la regalada gana. A ver. Se vio feo, ¿verdad? Pero es cierto, es una realidad. El que no es escogido de Dios no obedece cuando la Biblia nos ordena hacer. Y no estoy hablando de perfección, no estoy hablando de que todos aquí, todos hermanos, todos obedecemos a 100%. No, pero por eso venimos a la casa de Dios, para poder, aleluya, recibir palabra, para poder obedecerla. ¿Verdad que sí? Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, el que no es escogido por Dios, hermano, se viste como le da la gana.
Pero aquel que es escogido por Dios, número 2, honra a Dios que lo eligió. Fíjese, el honrar a Dios no es solamente, vuelvo a decirlo, y voy a ser repetitivo, no es solamente venir a la iglesia y cantar, eso es honrar a Dios, no, es con nuestra vida, todo nuestro comportamiento, toda nuestra conducta, todo nuestro pensamiento, alma, fuerzas y corazón tiene que amar a Dios. Entonces, el que es escogido por Dios busca la manera de honrar a Dios, sabiendo que nos eligió, no siendo dignos. Esto es bien maravilloso, entenderlo y comprenderlo y saberlo, porque estamos aquí no porque lo hayamos merecido, sino siempre vamos a saber, hermano, que estamos aquí por la pura gracia y la misericordia de Dios, que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo. Entonces, vamos a entender también, hermano, ¿qué es ser un elegido o un escogido por Dios? Como le digo, no por méritos propios nos escogió el Señor, sino por pura gracia y amor. Entonces vemos en San Juan capítulo 15, verso número 16, dice que fuimos escogidos por Dios. Aleluya. Por ahí, hermano, el libro de los evangelios también habla cuando Jesucristo, hermano, seleccionó a aquellos 12 para que estuvieran con él. Dice que ellos no dijeron, yo me escojo para ir con Cristo o para seguir a Jesús, sino Jesús los escogió a ellos selectivamente. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es algo muy importante entenderlo y siempre, hermano, tenerlo presente. ¿De dónde lo sacó el Señor a usted? ¿De dónde me sacó el Señor a mí? ¿De dónde? De allá, de un palacio, donde todo era puro, había pureza, donde había, ¿cómo se dice, hermano? Todo bien bonito, no había pecado, no. Aunque nos haya sacado del palacio, pero estaba inundado, infestado de pecado, de inmundicia y de maldad. Entonces, viéndolo de esta manera, Dios nos escogió ¿de dónde? De entre los pecadores. No es porque nosotros fuéramos menos pecadores ni mejores pecadores, a lo mejor eran los mejores pecadores, pero nosotros, terrible. Pero dice la palabra que Él puso su mirada en nosotros, hermano, y nos escogió antes de la fundación del mundo. Vamos a ver Efesios capítulo 1, alabado sea el Señor, atrásito de Colosenses está Efesios, capítulo 1, verso 3 al 5. Mira lo que dice esta preciosa palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra, el apóstol hablando, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mire, hermano, entonces el que es escogido por Dios, el que es escogido de Dios, obedece. Busca la manera de honrar a Dios todo el tiempo. ¿Y cómo es honrar a Dios? ¿De qué manera es honrar a Dios, hermano? Viviendo en santidad. Porque dice el versículo, hermano, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que entender es que estábamos podridos, estábamos contaminados del pecado, pero aún así, entre todo el pecador, Dios nos escogió y nos salvó para ser un pueblo para sí, hermano. Aleluya. Pero qué terrible es cuando la gente no lo entiende esto y sigue la vida, viviendo la vida como si no pasara nada, como, es que ya estoy en la iglesia, ya me bauticé, ya fui a la iglesia, ya canto, ya me dan oportunidad de traer un mensaje, una dirección, cuando en realidad, hermano, el punto principal es la santidad, que Dios nos escogió para eso. Sí, seguimos siendo pecadores, seguimos siendo malos, seguimos siendo terribles, aleluya, pero para eso nos puso en otro lugar, Señor, para que seamos diferentes y poder honrarle a Dios y glorificar su nombre. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Bendito sea el nombre del Señor.
Entonces, al escoger a Dios significa que Dios hizo una elección y nos eligió, como lo dice Efesios capítulo 1, lo que leíamos aquí, hermano. ¿Y cuántos escogió Jesús para que estuvieran con él? ¿Cuántos? 12. Pero el último uno lo traicionó. Siendo que caminó con él, siendo que estuvo allí, hermano, aleluya, viendo lo que hacía, incluso dice la Biblia que los 12 tuvieron autoridad y poder para sanar, para echar fuera demonios, para levantar muertos, todo eso. Él gozó de todo eso, pero ¿qué pasó al fin? Traicionó al maestro. Miren, Dios nos ha elegido a nosotros, no para ser traicioneros, sino para que vivamos una vida santa y piadosa. Pero muchos pueden o podemos llegar a traicionar al Señor de muchas maneras. Así es que tengamos cuidado, hermano, permanecer, aleluya, que nos ha, reconocer que nos ha elegido, no por nuestros méritos, no porque no merecíamos, sino porque Cristo, aleluya, pagó ese precio y Él puso su mirada de gracia en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese, nosotros, Dios nos eligió, nos ha escogido, ¿para qué? Para que hagamos lo que Él nos manda, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y que no teníamos oportunidad de nada. Oportunidad de salvación no había. Pero dice la palabra en San Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué maravillosa bendición del cielo. Y vemos, hermanos, que según Efesios 2, 8 y 9, dice que fuimos salvos por gracia. Gracia significa un favor o un don inmerecido, algo que no merecíamos, algo que nadie lo había planeado más que Dios. Aleluya. Y por medio de Jesucristo vino esa salvación para nuestras almas. Vaya conmigo ahí adelantito, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 en adelante. Miren lo que dice la palabra del Señor. Por eso llegó la salvación a nosotros, porque fuimos escogidos de Dios. ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? Entonces, vivamos obedeciendo, honrando y en santidad, ¿verdad? Verso 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a nosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Verso 14 sigue diciendo, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hasta dónde la promesa, hasta dónde la bendición de la salvación. Verso 15, así que, hermanos, ¿qué debemos hacer? Estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Verso 16 sigue diciendo, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Aleluya. Entonces, ser elegidos por Dios no solamente es, te salvé, ahí te pongo en un lugar, a ver cómo te va. No, Él nos trajo, hermano, con el fin y el propósito, hermano, de hacernos crecer en la doctrina, en el evangelio, en la verdad y creyendo cada vez más a la verdad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Entonces, ahora que lo sabemos, aleluya, debemos hacer un análisis siempre. Si he sido escogido por Dios, estoy pagando como, aleluya, como Él me ha hecho también a mí. Obviamente no podemos pagar, pero me refiero al decir esta palabra, me refiero, hermano, a querer, aleluya, vamos a decir así, respetar, honrar a Dios de la manera que Él lo merece, viviendo en santidad, de la manera que Él lo ordena, aleluya, viviendo en sus mandamientos, obedeciendo sus mandamientos como Él ordena por su palabra. ¿Verdad que sí? Amén. Es que el ser escogido de Dios es algo tan tremendo, hermano, tan importante. No es cualquier cosa. Es lo máximo. Amén. Podemos tener carencias en esta tierra, pero si hemos sido escogidos por Dios, en el futuro y en el cielo tendremos todo. Una eternidad. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero
ahora que viene, uno entiende y sabe que somos escogidos de Dios. Vamos a Colosenses otra vez. Aleluya, capítulo 3, verso 12. Por eso dice, vestidos. Ahora que sabemos que somos escogidos de Dios, debemos vestirnos como Él nos ordena en su palabra. Amén. Aleluya. Tanto el vestido físico, pero no me voy a meter en eso para que no se ofendan. Amén. Ahora te voy a hablar del vestido espiritual, obviamente. Pero obviamente todo radica, hermano, tanto el interno como el externo, para agradar a Dios en todas las áreas, en todas las áreas de nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, Dios nos escogió ¿de dónde? Del mundo, de los pecadores, hermano, para no vivir igual, sino para ser revestidos todos los días conforme a la palabra nos lo ordena. Fíjese, según Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, mire lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de Dios, lo mismo que los demás. ¿Perdón? Hijo de ira. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué dije yo? Ay, Dios mío. ¿Cuántos supieron que me equivoqué? Date la mano. Criticón. Es que están despiertos, la verdad. Sí, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero bendita sea la misericordia de Dios, que nos quitó ese peso, hermano, de la ira encima y nos hizo ahora, hermano, por ser escogido por Dios, nos hizo aceptos. Aleluya. No es de que quiere decir que somos perfectos y que andamos en la santidad y que no, pero dice la Biblia, hermano, que nos tenemos que esforzar. Y por eso estamos aquí, porque necesitamos de Dios. Necesitamos de su palabra, necesitamos, aleluya, de su gracia, necesitamos de su favor todos los días. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, como escogidos de Dios, debemos esforzarnos, hermanos, para tener una vestimenta adecuada delante de Dios. Obviamente lo físico, lo humano, es correcto. Que siempre estemos hablando de esto, hermano. ¿Por qué? Porque, aleluya, como está el mundo, como está la situación, si nos dejamos un poco deslizarnos, dice la Biblia que tengamos cuidado, que no sea que nos deslicemos. Y ese desliz viene así rápido. Ahí está resbaloso, no pase por ahí, no pasa nada. Cuando menos acuerde, la gente ya está en el suelo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tanto el varón como la mujer tenemos que vestirnos como Dios ordena. Pero, hablando del aspecto espiritual, hermano, quiero hablar del primer vestido. Y se encuentra ahí en Colosenses capítulo 3, verso 12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿De qué manera? Santos y amados. Ahora, al decir la palabra santos y amados, no se trata, hermano, que imagínense como una monja, la hermana, que anda con sus atavíos de monja, ¿no? O el varón con una túnica abajo, así como el obispo. No, eso está hablando de la área espiritual, de la santidad. Le digo por esto, hermano, porque la palabra del Señor siempre, desde Levítico capítulo 19, verso 2, eso es un texto base clave para todo el cristianismo. Jehová Dios le ordena al pueblo de Israel ser santos porque yo soy santo. Y primera de Pedro también lo recalca y dice ser santos porque Él es santo. Amén, hermanos. Entonces, viendo esta escritura, viendo este mandamiento, hermano, alabado sea el nombre del Señor, ser santo no significa ser perfecto, sino que ser santo, hermano, significa en todos los aspectos de nuestra vida, aleluya, en nuestro espíritu, en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestro corazón, ser santos delante de Dios. Y por eso dice que al vestirte tú de esa naturaleza de Dios, que no quiere decir que yo voy a ser Dios, jamás, no me malinterprete esto, como muchos
interpretan eso y dicen que ya son casi dioses, ¿verdad? No. Nosotros, hermanos, la naturaleza de Dios es su santidad. Por eso nos ordena ser santos, porque yo soy santo. Amén. El acercarse a un Dios santo, hermano, implica que nosotros también busquemos la santidad para acercarnos a ese Dios santo, porque Él es digno de esa santidad, Él es digno de esa pureza, Él es digno de esa alabado sea el Señor. Dice la palabra que Él es limpio, que no ve la maldad, dice la palabra. Dice la palabra que Él es, aleluya, Él no nada que ver con la maldad, el pecado de Dios, nada, Él es santo. Dice que yo habito en las alturas y en la santidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces vemos, hermano, que Dios nos dice, bueno, vístanse para poder acercarse a mí, para poder saber que yo estoy con ustedes y lo voy a guiar, tiene que vestirse de santidad. Por eso dice, santos y amados. ¿Cuántos alaban al Señor? Esta palabra, hermano, cuando dice santos y amados, no puede, aleluya, no puedo decir yo que soy escogido de Dios y vestirme de una manera impropia. Yo no puedo decir que soy escogido de Dios y vestirme de una manera mundana y querer acercarme a Dios. No se puede. No. Estoy hablando tanto en físico como, pero más espiritual. Nuestro corazón, nuestra alma delante de Dios, hermano, que esto no es fácil porque todo el tiempo estamos luchando contra el mundo, contra la tentación, contra los malos pensamientos, pero dice la palabra que para eso está la palabra de Dios. A ver, que es la que nos santifica a nosotros mismos. Aleluya, si nos comenzamos a santificar y abandonar, hermano, lo del mundo, a darle la espalda al mundo, a aborrecer lo que el mundo ofrece, las modas, los pecados que el mundo ofrece, si empezamos, hermano, a aborrecer los placeres del mundo, entonces nos vamos vistiendo de santidad. ¿Y qué pasa? Somos amados por Dios. A ver, por eso vemos la importancia, hermano, de vivir en santidad para Dios. Esto no significa, como se lo quiero explicar de otra manera, y no solamente decir, es que no hagan lo malo. No, eso no es en sí santidad. Santidad es apartarse, odiar el pecado, la moralidad, lo que practica el mundo, pero también consagrarse para Dios. Adorar a Dios, aleluya, glorificar su nombre. El poder venir a la iglesia, hermano, con un corazón puro, un corazón limpio. Pero a veces, hermano, venimos con un corazón lleno y cargado, hermano, del pecado, porque estuvimos 2 horas en el Facebook, 3 horas en el TikTok, y tanto tiempo, hermano, desperdiciando, llenando la carne, llenando el corazón, hermano, de inmundicia, de pecado, y queremos llegar ante Dios así con manos levantadas, cuando en realidad Dios dice que no. El día de ayer, aleluya, escuchaba un mensaje tremendo, hermano, el sacrificio que Dios aborrece. Isaías capítulo 1. Ellos hacían todo lo que el rito decía, y llevaban al animal, y hacían eso, pero Dios lo aborrecía. ¿Por qué? Porque el corazón estaba podrido, el corazón estaba en pecado, el corazón estaba manchado. Dios nos libre. Por eso, hermanos, vestidos, hermanos, santos y amados. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo no puedo decir que me estoy acercando a Dios y aleluya, que soy escogido de Dios y vistiéndome con el mundo, con sus modas, con sus hipocresías, sus falsedades. No. Tenemos que vestirnos, hermano, como santos de Dios todos los días, todo el tiempo. Y créeme, hermano, que a veces por algo tan pequeño, hermano, como un chiste, algo tan pequeño como una murmuración, hermano, ya nos mancha. No tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado, hermano, porque a veces, aleluya, oímos a alguien que está en la murmuración, la crítica, y lejos de parar eso, lejos de, ¿sabes qué? Seguimos, y nos gusta y le agarramos el hilito, así como esa cosa que usan para los rezos, ¿cómo se llama? El rosario, y bonita ¿a poco así? ¿Qué más? Y lo al revés, porque es que también hasta al revés lo dicen, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero dice la palabra del Señor, hermano, cuando usted y yo hemos sido alcanzados por Cristo, Dios quita esas ropas viejas, Dios quita esas ropas, aleluya, mugrosas, y Dios pone una ropa blanca, que dice la Biblia que todo tiempo deben ser blancos nuestros vestidos. Esa es la santidad, de la pureza. Eclesiastés 9:8 que dice,
En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un cuento. Por eso, entre más nos acercamos a Dios, más vamos a mirar nuestros defectos o nuestras impurezas, más bien. Defectos vamos a tener, pero, aleluya, nuestras impurezas. Entre más nos acercamos a Dios, Dios va a ir limpiando, porque dice la palabra, hermano, que nos limpiemos nosotros mismos con la palabra, y Él va a ir mostrándonos dónde está nuestra mancha, dónde está nuestro, aleluya, nuestra mancha en el vestido. Pero si no nos acercamos a Dios, no vamos a poder hacer cambio en nuestra vida. Tenemos que ir delante de Dios y la palabra nos ordena que nos acerquemos con un corazón limpio al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esto es bien importante para comenzar. Si somos escogidos de Dios, es porque Él ha puesto esa ropa blanca en nosotros. Nos ha dado un corazón limpio, nos ha dado un corazón puro, un corazón transformado. Ahora lo que tenemos que hacer, hermano, es vivir, aleluya, agradando a Dios y que ese corazón se mantenga limpio para Dios. Aleluya, esas vestiduras se mantengan limpias para poder vestirnos siempre santos y amados. Alabado sea el nombre del Señor en todos los aspectos de nuestra vida, aún en negocios que vayamos a hacer, aún en lugares donde vamos a visitar. Tenemos que pedir la dirección de Dios. Muchas veces no pedimos la dirección de Dios. Muchas veces pensamos que podemos ir porque porque el otro, y cuando en realidad nos va mal, ahí estamos. Ahí estamos delante de Dios llorando. Y perdona, es que no te consulté, es que lo hice a mi manera, a mi criterio. Cuando en realidad Dios siempre nos dice, hermano, que hagamos un alto. Amén. Alabado sea el Señor. La segunda vestidura la vemos aquí mismo. Dice, de entrañable misericordia. Mire, no solamente habla de misericordia, sino de entrañable. La palabra entrañable habla que surge algo de adentro. Es algo que está bien firme adentro, hermano, y lo demuestra de afuera. ¿Qué significa esto? Todos sabemos que Dios es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Lamentaciones 3:22? Que por la misericordia de Jehová no hemos sido calcinados. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nunca le cayeron sus misericordias. Él es misericordioso. Salmo capítulo 103 o Salmo número 103, versículo 10 dice que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. No nos ha dado conforme a nuestras iniquidades y no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia. Entonces, hermano, vemos ahí la misericordia de Dios. Vemos su perdón, vemos su favor. Y esta es una vestidura, hermano, que a veces no queremos ponernos. Porque queremos que sean misericordiosos con nosotros, pero cuando se trata de que seamos nosotros misericordiosos con los demás, no queremos. Porque no quiere decir, hermano, Dios es soberano, Dios es sobre todo. Él tiene misericordia de nosotros. No vamos a decir, yo tengo misericordia de Dios, o más misericordia que Dios, jamás. Pero Él te ha puesto a un lado a alguien. Mire que tiene a su lado. Y, está feo. Ese te lo ha puesto el Señor, hermano, para que muestres con Él misericordia. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Pero a veces que parece que lo vemos, hermano, y las tripas se suben una con otra. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Hay esa, ¿cómo se dice, hermano? Esa molestia cuando miras a alguien, cuando miras a otro. El problema es que te dicen de alguien más y no es cierto. O vamos a decir así, aquel exageró, porque ¿a poco no exageramos? No somos exageraditos. Que nos dijeron algo y al último salió que como en el 100 meses, ¿verdad? Que dijo, mira, que trajo 2 blanquillos, y el último puso 2 blanquillos. Pues fue gallina, el último resultó de gallina. No, ¿verdad? Entonces, a veces esa área nos vamos y nos contaron algo y ya estamos, no podemos verlo, y que ni se acerca a mí, y que ni me mire, y que no vayan a la Walmart. Bueno, pues, oiga, pues si la Walmart es para todos,
Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, Dios, hermano, siempre nos da la idea cómo debemos ser misericordiosos. Y la palabra misericordioso, alguien la definió de esta manera. Alguien definió la misericordia como un corazón en la miseria. ¿Cómo? Esa es misericordia, un corazón en la miseria. Mire, o sea, un estricto sentido, ser misericordioso supone poner el corazón en las miserias humanas de cada persona, y eso te hace estremecer, te da dolor, porque la miseria que está viviendo aquella persona, hermano, aleluya, eso te da compasión, de suplicar y de pedir a Dios por el perdón de aquella. Muchas veces, hermano, vuelvo a repetirlo, muchas veces somos, aleluya, tan egoístas que queremos que haga misericordia con nosotros, pero cuando trata de hacer misericordia con los demás, no lo hacemos. Mire, hermano, vemos el caso, aleluya, vemos un ejemplo, Mateo capítulo 18, verso 23 a 35, dice que había un hombre que debía $1,000 vamos a decir que $1,000. Pero había otro que debía $10. Bueno, ese que debía $1,000, dice que le pidió, le suplicó al rey, y dijo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Pero mire, me llamó bastante la atención esto. Dice que el hombre le pidió paciencia. El hombre le pidió paciencia. ¿Ah? ¿No estás seguro? Vaya conmigo entonces. Él lo mira como que, será cierto, hermano, que el hermano está diciendo mentira. Vamos a verlo nomás, a ver. Mateo 18, 23. Mire, ¿ya lo tiene? ¿Todos? Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. No, $10,000. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué le pidió? Paciencia. ¿Y el rey qué le dio? El verso número 26, 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquel le pidió paciencia y el rey le dio misericordia. Mire, qué maravilloso es Dios. Pero ahí adelante, hermano, sigue la parábola diciendo que ese mismo al que se le dio misericordia encontró a uno que le debía 100. Muy inferior la cantidad que le debía al otro. Y dice que el mismo que le debía 100 le dijo, ten paciencia. También le pidió paciencia, ¿verdad? Pero aquel ni paciencia ni misericordia. Así es Dios con nosotros, hermano. Dios ha tenido misericordia de ti, de mí. Nos ha perdonado, nos ha restaurado, nos ha salvado, nos ha perdonado todo, hermano. Por eso el Señor dice, cuando aquel hombre le dice, pero ¿quién es mi prójimo? Y al Señor le dice, hermano, en la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Y tú le dijo, aquel que usó de misericordia, dice, ve y haz lo mismo. El Señor nos dice, hermano, de esta manera, haz lo mismo. Así como has recibido de gracia, tienes que dar de gracia. Pero vuelvo al punto, muchas veces queremos, aleluya, que nos tengan misericordia, pero cuando se trata de nosotros de tener misericordia por aquel que nos ha ofendido, por aquel que nos ha herido, por aquel que nos ha hecho cosas, hermano, no queremos perdonar, no queremos, aleluya, somos como aquel. El Señor nos perdonó tantos pecados y nosotros no podemos perdonar una parte. Esto es duro, ¿verdad? Pero es una realidad. Aleluya. También la palabra misericordia significa estremecerse, desgarrarse, sufrir, gritar, pelear. Aleluya. Pelear contra esa misma miseria. Eso cuando dice de entrañable misericordia es que te está saliendo
lleno de adentro. Algo que sientes por lo demás. Aquí el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 3, verso 12, habla del núcleo de iglesia. Habla de la vida, cómo debemos tratarnos unos a otros. Y si incluso el verso número 13 dice, soportándonos. A ver, ¿cuántos soportan a los hermanos? A ver, levanten la mano los que se soportan. Ni usted mismo se soporta. Aleluya. No ha tocado a usted que usted mismo se soporta. Aleluya. Aquí está el problema tan terrible, es que el egoísmo, hermano, nos ha tomado para no ayudar al necesitado. Muchas veces le decimos mal al que es malo. Ojalá. No lo decimos, pero en la mente corre. Ay, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando dice la Biblia, te estás desnudando en esa área. Y delante de Dios es vergonzoso. Es un pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Si vemos a esa gente mala, que mata gente o que hace cosas malas, ¿qué pensamos? En una ocasión pregunté en una clase, y ¿cuántos quisieran que esa gente mala apenas andaban allá armándose y todo? Que se muera, una hermanita, amén, que se muera. No lo pensó dos veces. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, no nos parece la injusticia, no nos parecen las cosas que nos pasan, pero dice la palabra del Señor, hermano, que tenemos que vestirnos de la misericordia. Cristo, hermano, ha perdonado tantas cosas de nosotros, como para que nosotros, hermano, nos creamos mejor que nadie. Aquí tenemos la historia de los dos deudores. A ver, y dice que, aleluya, dice el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Verso 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Pero termina diciendo el verso 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Está hablando tanto en el ámbito cristiano, la iglesia, aleluya, como también con lo de afuera. Tenemos que vestirnos todos los días, hermano, de esta vestimenta. ¿Cuánto la traemos cortita? Amén. ¿Cuánto la traen en el ombligo? Cuidado, dice la palabra del Señor que tenemos que perdonar para que Cristo nos perdone. La tercera vestimenta, hermano, habla que seamos vestidos de benignidad. Colosenses 3:12. ¿Lo tiene ahí? Ya vimos de santos y amados, ¿verdad? De entrañable misericordia, ahora de benignidad. Esta palabra significa que tener una disposición amable, tierna y compasiva hacia los demás. Alabado sea el Señor. Esto está bien tremendo, ¿eh? La palabra benignidad significa tener una disposición amable, tierna y compasiva hacia los demás. Pero a veces, hermano, hacemos todo lo contrario. Lejos de hablar tranquilamente, cariñosamente o bondadosamente, tranquilamente, es como si nos echaran, ¿qué? Rápido. Nos enojamos, nos airamos y empezamos a querer, aleluya, ofender a los demás. También ese es el carácter de Dios, hermano. Y Él nos ordena a demostrarlo hacia los demás. La benignidad. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, verso 35. Mire lo que dice la palabra. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad, no esperando de ello nada.
y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos que Dios nos ordena, hermano, cómo debemos hacer. Aún sean nuestros propios enemigos, aunque no es fácil, lo debemos hacer. Y esto la palabra nos lo está ordenando. No es de que yo quiera ponerle a usted algo y que, ¿sabe qué? Su vecina, sí, no, es que usted tiene que amarlo y la Biblia que ore por él. No, yo no estoy imponiendo algo, es lo que la palabra nos ordena, nos enseña que debemos hacer. Amén. Una persona benigna es capaz de perdonar al que le ofendió. Pero ¿por qué perdona al que le ofende? ¿Por qué se le hace, vamos a decir así, por qué lo puede hacer? No es que se le haga fácil, no estoy diciendo que sea fácil. Pero ¿por qué lo puede llegar a hacer perdonar a aquel que lo ofendió? ¿Por qué? Se lo decía al principio, porque Cristo nos perdonó. Y Él nos perdonó, aleluya, o a menos que no se sienta usted perdonado. A menos que aquel que no siente el perdón es porque no se ha arrepentido, no se ha humillado. No siente ese perdón de que Dios nos ha perdonado. O vamos a decir que ha sido libre de toda atadura. ¿Ah? Por eso no es que se nos haga fácil. Qué fácil es perdonar. Si alguien viene y me pisa el callo, a ver, y ay, qué bonito, le voy a dar una sonrisa, no, yo lo perdono, no es fácil, pero lo podemos lograr y lo podemos hacer porque sabemos que Cristo nos ha perdonado más. Aleluya. De primero, sí, no nos gusta, pero después, hermanos, entendemos que Cristo nos ha perdonado más. Una persona que no ha sido perdonada no puede perdonar. Si usted no puede perdonar algo, chéquese, a lo mejor usted no es algo. O si no ha logrado perdonar algo malo que le hayan hecho, analicemos nuestra vida porque tal vez no hemos sido perdonados, no nos hemos arrepentido de corazón. El creyente que ha recibido la salvación, según Romanos capítulo 2, verso 4, que sabe, hermano, cuántas cantidades de pecados le fueron perdonados, sabe que se debe de vestir de benignidad. Aleluya. Cuando se le presenta una situación requerida, busca la manera para perdonar. Amén. Rápidamente. Bendita sea la misericordia de Dios. Y no estoy tomando solamente en cuenta por lo que nos pasó a nosotros. Capítulo 2, verso 4 de Romanos dice, menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ay, Dios mío. Dios es bueno, Dios es benigno. Él aleluya, nos habla con esas palabras dulces. Él nos habla con esas palabras que podemos entender y comprender, y por eso nos lleva al arrepentimiento. ¿Amén? Imagina tener un Dios donde está con un látigo y que no nos podemos acercar ni siquiera a humillado y ya está desechándonos. No, dice que Él está con los brazos abiertos. Aleluya. Y al que se arrepiente, Dios lo perdona. Alguien escribió, dice que la benignidad busca restaurar a personas y a relaciones. Cuando te viste de benignidad, hermano, buscas la manera, hermano, no de caerle bien a tu hermano, sino de buscar restaurar esa comunión, aleluya, esa amistad. Porque muchas veces nuestro carácter, hermano, hace que se aleje la persona o nos hacemos que nos alejamos unos de otros. ¿Verdad? ¿Cuántos tienen un carácter medio pesadito? Amén, ¿verdad que sí? Ahora, la benignidad busca restaurar personas y relaciones. El capítulo 15 del libro de Lucas, hermano, Jesús habla de una parábola que nosotros la conocemos como el hijo pródigo. ¿A que sí? Sí, como el hijo pródigo, dice la palabra, hermano, que el hijo se fue y gastó todo el dinero de su papá, toda la herencia, y la malgastó. Pero dice la palabra del Señor que cuando el papá vio al hijo, corrió a recibir. Aleluya. ¿Y qué le hizo? Andaba todo viento, maloliento, todo sin bañarse, todo sucio, dice que lo besó. Ese habla de benignidad, hermano. Alabado sea el nombre del Señor.
Hay por lo menos 2, 3 efectos que te llevan y que te atraen a practicar la benignidad. Uno es que la hemos recibido del cielo. Leíamos aquí Romanos 2:4, ¿verdad? La hemos recibido del cielo. Número 2, la hemos entendido, la hemos comprendido, la hemos aceptado. Alabado sea el nombre del Señor. Número 3, la has creído. El único bondadoso es Dios. Pero también así como el Dios es benigno, quiere que nosotros también practiquemos la benignidad unos con otros. Y número 3, es porque la hemos experimentado. Aleluya. Y eso es tan maravilloso, mis hermanos. El pasar por una prueba, el pasar por una dificultad, el pasar por una situación, el pasar, hermano, por tantas cosas, enfermedad, escasez, tal vez hasta con mi cuñado, cárcel y todo eso, es porque nos damos cuenta que hemos experimentado la benignidad de Dios a tenernos aquí. Eso no es que, es que me tocaba, fue buena suerte, mira que esto, no, es porque la gracia de Dios nos ha guardado. Y lo que nos pasó a nosotros, hermanos, que nos robaron las pertenencias de la mente, aleluya, hasta me da risa después porque hasta hicieron el haciendo para atrás, se acomodaron, tuvieron todo el tiempo para saquear todo lo de la mente, todo, hasta la maleta de ropa sucia se la llevaron, todo. Y pues sí, hermano, como que, entonces, y yo todavía, digo yo de tonto que no fui a mirar, entonces le platico esto, ya mi esposa nos calma y dice, bueno, gracias a Dios que nadie estaba en la vía, esa gente, si es mala, pues a lo mejor hasta armada puede andar y no habría hacer más daño, y yo le di gracias a Dios porque la camioneta, si la laqué o no la laqué, se ve que no, pues más fácil, no rompieron ni un vidrio, nada, hubiera sido mucho más caro, tantas cosas. Entonces, hermano, y no fue fácil, tenemos que perdonar. ¿Eh? Y le platico a un amigo mío, un compañero, le digo, así, ¿verdad? Dijo, no, hijo, también, porque a un familiar mío, dice, también le estaban robando el estéreo y él fue a enfrentar al ratero y le sacó un machetón y le encajó aquí, le sacó las tripas, se andaba muriendo. Dice, o sea, de alguien que no es cristiano, me dice, lo bueno que también, no sé, ni remarla ahí. Entonces todo eso pasa y sí, te molesta, pero bueno, uno te da cuenta y dice, Señor, usted ha sido benigno con nosotros. Y le decía a mis hijos, ok, ahora nos ponemos a pensar y bueno, Señor, no era, ellos no compraron ropa de marca o de algo extravagante, no, un traje, un saco, se los llevaron. Bueno, a lo mejor ellos se convierten a Cristo y al rato ya tienen un traje para llevar a la iglesia. ¿Ah, que sí? Amén o no amén. Y tantas cosas. Y nos podemos pensar, digo, bueno, todavía lleno de vergüenza, vamos ahí todos avergonzados, si acaso estuviéramos en un lugar, vamos a decir así, en el cine, que nos metimos así los hermanos, y afuera nos saquearon toda la vez. No, estábamos en un lugar donde íbamos a comprar ropa, bueno, Dios sabe qué pasó, no llevamos mucha ropa para otros días que íbamos a quedar allá. Todo eso, pero es difícil, pero vemos que la benignidad de Dios hacia nosotros ha sido tan maravillosa. Entonces, ¿cómo no mostrarle benignidad a los demás? No es fácil, pero lo podemos hacer porque reconocemos que Cristo nos ha perdonado más. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Aleluya. Pero mientras no la puedes dar, hermano, aleluya, mientras no la podemos dar porque no puedes dar algo que no tienes. Pero pídele al Señor y experimentala. Dios te la muestra todos los días, la benignidad. Bendita sea la misericordia del Señor. 1 Pedro capítulo 2. Alabado sea el Señor. Versículo 1 al 3 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Miren,
Cuando has gustado la benignidad del Señor, la has experimentado, eso te lleva, hermano, a escudriñar la palabra, a decir la palabra cada día más. Señor, ¿qué más? Señor, ¿qué más tengo que hacer? Ayúdame, Señor. Ayúdame a no creer solamente en mi criterio o en mi postura, sino qué es lo que más quieres que yo haga. Y el Señor nos enseña. Número 4, la cuarta vestimenta es de humildad. Quiero que sea bien sincero. Levante la mano los humildes aquí. Vamos a echársela. No se crea. Levante la mano los que son humildes. Los que son humildes, levante la mano. No me dejen en el ridículo, hermano. Levante la mano. Este vestido muchos no lo tienen, lamentablemente. Lo contrario a la humildad, hermano, es la soberbia. Y de eso está plagado el mundo. Y está contaminando a la iglesia. Yo soy humilde, voy a la iglesia. Hermano, ¿necesita algo? No, yo estoy bien. Mi hermano, todo estoy bien. ¿Cómo le ha ido, hermano? Todo bien. Bendecido, en victoria y prosperado. ¿Qué más quiero? Cuando sabe que no tiene nada. Cuando sabe que está batallando. Casi, vamos a decir así, hermano, el orgullo y la soberbia enseñorean a muchos. Y el vestido de la humildad anda muy light, muy ligero. ¿Ah? Ya está muy cortito. Porque como ya sabemos hacer ciertas cosas, ¿ah? Viene alguien aquí y se pone a leer y usted sabe, los estudiosos, los que estudiaron todo, se me fue lo que iba a decir, los que estudiaron cómo hablar, la ética, ya me acordé, la ética, y viene alguien hermano, de gracias a Dios, hermano, porque sabe que ¿qué traía? Trae el otro, traía, se dice. Sí, hermano, usted sabe, no sé, dijo, porque se creen ya superiores. Yo lo hago mejor, yo hablo mejor, yo canto mejor. Y empieza la soberbia. Cuando dice la Biblia que debemos vestirnos de qué? De humildad. Cuando te burlas de alguien más, cuando no le brindas ayuda, incluso cuando le brindas ayuda a alguien y no la acepta, ¡ay, hay orgullo! ¿Se cayó la hermana allá afuera? No se crea, es una. Y ahí va la mamá. No, suelta. Eso es orgullo, aunque ella lo va a disfrazar como yo tengo poder, que me levanto y no tengo nada y no me pasó nada. No, eso es orgullo. Eso es lo que luchamos todo el tiempo, aunque sea poco, pero hay. Cuando dice la Biblia que tenemos que despojarnos. ¿Cuánto les gusta ponerse 2 vestidos, 3 vestidos encima? No, no es lo que no están bien en sus hijos vestidos, con un montón de garras, sí, ¿a que sí? Pero aquel no, aquel es uno que es normal, vamos a decir así, pues un vestido, una camisa, algo ya. No podemos decir que traigo de la humildad encima del orgullo, ¿no? O uno o otro. Amén, hermanos. ¿Y sabe qué? ¿A cuánto le gustan los adornitos del vestido? Adornos.
el ornato. ¿No te gusta? Le voy a decir algo. El vestido de la humildad no trae ningún adorno. Es plano, sencillo, o más bien es puro. Porque si le pones adornitos, eso se llama ego, egoísmo, egocentrismo. Yo lo hice, yo dije, yo fui el único, yo lo pude, yo lo fabriqué, el ego. A ver, ¿cuántos están entendiendo? ¿Cuántos humildes hay aquí? Levanta la mano, a ponernos a prueba. Ponemos a prueba a todos los humildes. Como ya levantaron toda la mano, vamos a hacer una prueba. A ver, empezando con usted. Ahí está la prueba. Alabado sea el nombre de Dios. En cierta ocasión, esto lo aprendí de un pastor. Dice que estaba en una reunión y que dijo, a ver, vamos a probar aquí la humildad de los siervos. Póngale la mano a su hermano que tiene al lado. Y usted va a hablar de esta manera. Señor, bendice a mi hermano más que a mí. Así como usted. ¿Cómo? Si yo ya tengo más años en el Evangelio, ¿cómo? Sí, hermano, es que esto está en las esferas, en las más altas esferas de la iglesia o de liderazgo, se da. Terrible. ¿No ven? Usted lo podrá hacer, yo sí la hago para que vean, pero Dios conoce el corazón. Y usted puede decir, soy humilde, yo puedo decir, soy humilde, aquí soy el más humilde de todos. Y ya Dios dice, yo conozco ese corazón. A ver. Humilde, ser humilde no significa no bañarse, no peinarse, no significa no cambiarse de ropa. Eso significa ser cochino. No, ser humilde significa, hermano, de corazón, que digas tú, ¿sabes qué, Señor? Gobierna tú mi vida, porque yo solo no puedo. Cuando dejamos que Dios gobierne nuestra vida, hermano, nos humillamos ante la poderosa mano de Dios y dice que nos exalta cuando fuere tiempo. Tal vez en esa prueba, en esa dificultad, en esa enfermedad, te sientes y te humillas delante de Dios. Dios te trae la sanidad. Esa es exaltación. Porque ¿qué más desea nuestra alma, nuestro cuerpo, que la sanidad? ¿A que sí? Alabado sea el Señor. Y todo eso. Ahora, ¿y dónde comienza el vestir de la humildad? ¿Dónde comienza? ¿Cómo comienzo yo a poner el vestir de la humildad? Gálatas capítulo 2, verso 20, ¿qué dice? En la crucifixión. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Dicen los argentinos, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Amén. ¿Qué significa eso? El apóstol Pablo estaba crucificado con Cristo. Y bien lo dijo el Señor, hermanos, si alguno quiere venir en poder, que niegue ese mismo. Pero tal vez parece, hermano, que muchas veces no nos queremos negar. Dios nos ayude siempre. Amén. No ser arrogantes, sino ser humildes. 1 Pedro 5:5 y Lucas 14:11. Apúntelo nada más. Quiero ir rápido porque ya es tarde. Otro vestido, número 5, de mansedumbre. Levante la mano los mansos aquí. No, con A, no con I. Levante la mano los mansos. ¿Sabe que esta palabra, mansedumbre, lucha? Está luchando mucho, hermano, con las emociones de cada persona. Sí. ¿A qué me refiero esto, hermano? Mire.
Una persona mansa no es débil. Ay, es que me hicieron, es que, y las emociones siempre le están ganando. Yo siempre pierdo, siempre a mí, porque a mí, y todo me pasa a mí. Es que es porque soy buena gente, por eso hacen de mí lo que quieren. Siempre están las emociones luchando. Y cuando habla de mansedumbre no está hablando no, está hablando de un carácter, hermano, educado. Está hablando de un carácter. Vemos la vida de Moisés. ¿Cómo era Moisés? Dice que era el hombre más manso. Pero mire, hermano, esto está bien terrible, esto está bien tremendo. ¿Por qué dice la Biblia que era un hombre más manso? ¿Por qué? ¿Acaso la Biblia se equivoca? ¿Por qué dicen que era manso si quebró las dos tablas de piedra? ¿Por qué dicen que era manso si se les dio a tomar aquellos? ¿Por qué? Es que no radica la mansedumbre y que todos me van a hacer. Es que si no me hinco me van a apedrear a mí, me van a matar a mí. No. ¿Saben cuál es la mansedumbre en este aspecto, hermano? Moisés. Era que cuando Dios quería destruir a esa nación, aquel caía de rodillas, hermano, suplicando misericordia. Y esa mansedumbre le valía delante de Dios para que el pueblo, hermano, saliera perdonado o librado de esa molestia de Dios. Imagínese que usted y yo seamos Moisés. Imagínese usted como Moisés. A ver, imagínese como Moisés. Alejandra, hazte un lado. Sí, sí, señor, yo te ayudo. Claro que sí, estaba lo que estaba esperando. Dale. La mansedumbre, por eso dice el vestido de mansedumbre, porque a veces no la tenemos, queremos que Dios ejecute, hermano, a veces eso es un pecado delante de Dios, que usted quiera que Dios ejecute a fulano o a fulano porque usted lo pide. Eso es pecado delante de Dios. Arrepiéntase, arrepentamos. Porque cuando habla de mansedumbre, era que, aleluya, cuando Dios quería, aleluya, hacer eso, otra cosa. Ahora, mire, otro punto muy importante, es que Moisés sabía claramente, hermano, que sus enemigos no eran la gente. Nosotros debemos saber que nuestros enemigos que nos hacen, nos critican o nos dicen, no es la gente. Aunque nos hagan o digan, nosotros tenemos que mostrar mansedumbre. No está diciendo, así vas a pegar, pues pégame. Dice la Biblia que me pegues. No, se puede correr, córrale. A lo que voy es de que, otra cosa es de que, sí, si tú me pegas, 20 para atrás. ¿Qué mansedumbre hay ahí? ¿Verdad que no? Otro punto. Moisés sabía, hermano, que los enemigos de él no eran los israelitas. Eran tal vez, hermano, sus angustias, probablemente sus quejas. Era lo que hacía que los hijos de Israel se volvieran contra Dios. Por eso que caía de rodillas pidiendo misericordia por este pueblo. Tengamos cuidado. La gente no es nuestro enemigo. Al contrario, debemos saber que ellos han sido también, hermano, hechos a imagen de Dios. Decía mi esposa, bueno, ellos son almas que Dios pagó también tan alto por ellos. ¿Y cómo nosotros vamos a desearles algo daño a ellos? Porque hicieron eso con nosotros. No, porque ellos necesitan de Dios. Dios también pagó, Jesús también pagó la sangre preciosa por esas almas. Pero a veces nosotros, hermano, me tocó una vez que también robaron haciendo una iglesia y sale el pastor de joven. El pastor de joven. Vamos a orar para que Dios le queme las manos. Pues más o menos supe quién fue, hermano, y hasta la fecha, no. Cantó a la banda. Dios prosigue robando, ¿verdad? Porque a veces hablamos locamente, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado.
En su carácter fuerte que tenía Moisés, supo que sus enemigos no eran las personas. Tal vez eran sus frustraciones de la gente, su desesperación, su falta de fe, su falta de confianza en Dios. Esos eran los enemigos. Pero él vio que la gente no era su enemigo, por eso se interponía. Por eso se le considera a Moisés manso, el hombre más manso sobre la tierra. Ahora, Gálatas 5:22 dice, hermano, que la mansedumbre es un fruto del Espíritu, ¿verdad? El que está vestido de mansedumbre mira a sus enemigos y sabe que también fueron creados a la imagen de Dios. El que está vestido de mansedumbre no se deja arrebatar por sus impulsos carnales de coraje, de enojo, de ira, sino que se controla. ¿Alguien tiene por ahí Mateo 5:5 de memoria? ¿Ah? Los mansos, porque de ellos heredarán la tierra. Algo así, ¿verdad? ¿Sí? No. A ver, rápido, búsquenlo. Ustedes que tienen más dedos que yo, libres. Bienaventurados los mansos. Ellos recibirán la tierra por heredad. Aleluya. Hay una bienaventuranza para los mansos. Amén. Pero gente que no sabe lo que es mansedumbre. No, yo no soy menso. Sí lo es, nada más que el que más se defiende es porque es más, ¿verdad? ¿Ah? Ah, ¿será? Claro. No, yo no soy menso de nadie. Sí, sí lo es, lo que tú sabes que. A ver, pero bueno, pasamos de ser de la mansedumbre, perdón, vamos al último, número 6. Vestido de paciencia. Hermanos pacientes aquí. Levante la mano. Los hermanos son bien pacientes. Levante la mano. Levante la mano. Dios lo bendiga. 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 Pase de frente a reconciliación. Ahora, paciencia. Si vas y alguien te rebasa en el carro, ¿qué pasa? Llegas a la Walmart, usted va mucho a la Walmart, usted también, ya lo dije. Y usted llega por un galón de leche, y usted dice, entré rápido, y no hay una caja. 1, 2, 3, 4, 5 personas ahí. ¿Cómo está su paciencia? De repente, enfrente está una viejita, una anciana, eso pasa muy común, y le tienen que repetir. Es tanto. ¿Qué? Es tanto. Ah, y uno piensa que va a sacar su credit card más rápido, que va a sacar, sí, empieza a sacar morralla, aquí. Nomás le estoy recordando lo que usted ha pasado, cuál ha sido su reacción. No me diga, ya con la pura cara ya me dijo todo. Ah, ahora estoy hablando de una paciencia humana, física, ¿sí? Ya le dieron. Paciencia, mi hermano. Ahora, estoy hablando de un ejemplo, ¿verdad? Algo natural. O aquella viejita que está haciendo un cheque, un viejito que está haciendo un cheque. ¿Cuánto le di? ¿Y cuál es la fecha de hoy? Y usted sabe todo lo que se puede hacer un cheque. Oiga, este cheque no pasa. ¿Cómo que no pasa? No tiene fondo. A ver, déjeme. Y usted está ahí nomás con un galón de leche. Esperando. A mí me ha tocado ver muchos dejan ahí y se van. Porque no hay paciencia. No hay paciencia. ¿Cómo estamos nosotros en esa área? Hablando espiritualmente, este es otro vestido difícil de llevar, hermano. Porque le digo algo, paciencia para el creyente, para el cristiano, no es una opción. No es de que si quiero, cuando pueda, cuando no pueda, no. Este es un mandamiento.
Y vaya conmigo a primero los Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. A veces nos queremos meter bajo la sombra de la paciencia de Cristo. ¿Cómo es el texto que nos sabemos? En la paciencia de Cristo. Él es el paciente. Él es el que tiene paciencia. Pero en sí la iglesia tiene que vestirse la mano de la paciencia. Y enseñó el camino en vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero esa paciencia quiere que la reflejes tú y yo. Él ya la reflejó y la refleja todos los días con nosotros, mis hermanos. Aleluya. ¿Te imaginas? Por la pura paciencia de Dios. Y Él nos manda que nosotros también seamos pacientes, unos para con otros. Entonces, fíjese, imagina si ese ejemplo que te estoy poniendo a alguien te regalan el carro y va bien lento adelante, y tú, quítate, tortuga, o lo que sea. Llevo prisa, a mí me gusta toda la carrera, llevo rápido, desesperado. ¿Te imaginas, hermano, en tu vida espiritual esa desesperación? Estoy orando 5 minutos y no me contesta Dios, ya, no, ya. Ahora voy a meterme 1 día, 2 días de ayuno, mis hermanos, porque pasa mediodía, las tripas se hacen, usted sabe, y no contesta Dios, ya, dejamos eso por la impaciencia, por la agua, hermano, tranquilo. Por eso debemos pedirle paciencia a Dios, hermano, todo el día. Mire, si nosotros estamos teniendo ese vestido informal de la paciencia, le voy a decir algo, y esto no le va a gustar a nadie de ustedes, ni a mí tampoco. Dios va a hacer algo para que le paremos a nuestro carro. Vivimos en un mundo, hermano, donde todo es así. No, todo lo queremos rápido. Antes todavía las cartas duraban tiempo para llegar y bien contenta la gente, ¿verdad? Hoy no queremos todo rápido. Una generación tan acelerada que eso ha afectado a la iglesia también. ¿Por qué? Porque no tenemos esa paciencia de soportarnos unos a otros, no tenemos esa paciencia de soportar a los demás, tampoco la paciencia, hermano, con nuestra familia. No quieren el evangelio, pero tiene que haber paciencia para seguir predicando, hermano. Con paciencia, decirle, ¿sabes qué? Mira, no, ni me hables ya. Tú no quieres nada, rebelde eres tú. Reprobado, no por Dios, por mí. Tantas cosas. Si no tenemos la paciencia, Dios va a hacer algo para vestirnos de paciencia. Santiago 1, 2 y 3 que dice, bienaventurado cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios va a mandar una prueba para que nos produzca esa paciencia. ¿Cuánto les gusta esperar? Como les decía, vivimos una época donde está desapareciendo la paciencia, incluso hasta en la iglesia. Vemos a nuestra familia perdida, los despreciamos, los insultamos porque no cambian, no queremos ya seguir con ellos. Y lo dejamos. Cuando en realidad dice la Biblia que Dios ha tenido tanta paciencia con nosotros. Y sigue teniendo, porque dice el Señor que no retarda su promesa, algunos no tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos ahorita están ya que se acabe? Mira que
Ahora que la deja de hablar, tengo que ir a la Walmart, tengo que ir al dólar general, tengo que ir a Subway, me van a cerrar los McDonald's. Termino con esto. Vestidos de santos llevados. ¿Cuál es otro vestido? Misericordia. ¿El otro? De benignidad, de mansedumbre, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Son 6 vestidos. Le voy a decir algo. ¿Cuál es la idea de estos vestidos? Para que me vean, los estoy luciendo como algo ostentoso, que vean esos vestidos en mí. No, todo lo contrario. Incluso hasta te dirán, eres un tonto, eres un menso. No, hombre, yo que tú dejaba de ir a la iglesia. No, hombre, yo que esto. Hacen contigo lo que quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el mundo así ve todo al revés. Pero Dios ve tu corazón. Y si tú te pones cada vestido, cada mañana, cada día, y dices, Señor, yo quiero vivir conforme a tu voluntad, aunque el mundo no te va a honrar, el mundo va a ver lo contrario, pero que te va a honrar Dios. ¿Y qué más queremos? Que Dios nos honre. Alabado sea el Señor. Amén. Dios nos ayude. Por eso, delante de Dios, cada vestido que tú te pones cada mañana tiene un grande valor. Y si nos quedan cortos, digamos, Señor, ahí está tu palabra, yo quiero vestirme así. Amén, hermanos. Vuelvo a repetir, no va a ser fácil. Si alguien te hizo daño, no va a ser fácil perdonar. Qué fácil es perdonar. No. Pero sí te vas a dar cuenta, hermano, que lo podemos hacer porque Dios es el que nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver, ¿saben que en el área de trabajo y todo eso la paciencia es importante? En el área de iglesia la paciencia es importante. En el área familiar la paciencia es importante. Todas las áreas de nuestra vida, todos los vestidos tenemos que... ¿Y quién lo ve? Dios. ¿Y a quién vamos a honrar? ¿Por qué? Porque Él fue el que nos perdonó, Él fue el que nos rescató, Él fue el que nos salvó, enviando a su Hijo Jesucristo. Y todos estos atributos hermanos los tiene Dios. Misericordioso, bondadoso, compasivo, humilde, santo, perfecto, todo. Y Él nos dice, hermano, que seamos como Él es. No que seamos dioses, sino que seamos como Él nos manda que seamos. ¿Cuánto glorifica el nombre del Señor? A ver, entonces, ¿cuántos vestidos cortos andamos aquí? Ay, póngase de pie en esta noche. Póngase sobre sus pies, hermano. Y Dios que conoce su corazón, Dios que conoce mi corazón, Dios conoce cada corazón. Digámosle, Señor, gracias por tu palabra. Padre eterno de misericordia y de amor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta preciosa palabra, Señor. Reconocemos que no es nuestra, aleluya, nuestra palabra, sino es tu palabra, Señor, la que nos vivifica, la que nos, aleluya, nos edifica, Señor. Alabado y bendito sea tu nombre, porque al ver cada detalle, cada principio bíblico que tiene que ser establecido en nuestro corazón, vemos, Padre amado, que aún cada vestido nos hace falta. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a que sea, aleluya, en nuestro deseo cada día, Señor, la necesidad tengamos de poder mirarte a ti, Señor, y buscar hacer tu voluntad siempre. Dios mío, usted nos pedirá cuenta, Señor, cómo anda nuestra paciencia, nuestra mansedumbre, humildad, aleluya, esa mansedumbre también, aleluya, y esa santidad en nuestros corazones. Perdónanos, Señor, porque hemos dejado tiempo, hemos dejado pasar mucho tiempo, Señor, y usted nos pedirá cuenta de cada área de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ti. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de tu presencia para poder vivir de una manera piadosa delante de ti. Quita de nosotros todo orgullo, toda vanidad, toda soberbia, toda altivez, toda arrogancia. Y ayúdanos y guárdanos nuestros corazones siempre, Señor, de hermano. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aquí está la vida de mis hermanos, sus corazones.
Escudriña, Señor, aleluya, cada una de nuestras almas y ayúdanos a seguir adelante, viviendo para ti todos los aspectos de nuestra vida. Te damos toda la gloria y la adoración porque tú eres merecedor de ella, Señor, y gracias nuevamente por la piedra viva. Bendice la vida de mis hermanos, que al salir de este lugar, esta palabra siga haciendo estragos en nuestras vidas y que aún en nuestra familia podamos practicar y podamos, Señor, enseñar a nuestros hijos lo que usted demanda por medio de su poderosa y santa palabra, haciendo con nuestro ejemplo, Señor, también, aleluya, para que ellos puedan ver lo importante que es vivir para ti. Oramos y te lo pedimos todo en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga, mis hermanos, en esta preciosa noche. Recuerda, hermano, que Cristo viene y viene pronto. Dios le bendiga.